Ayer, el día que la última cámara de GoPro tenía que empezar a ser enviada, todo se paralizó tras la publicación de una nota de prensa global. ¿Quieres saber qué decía? ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Soy David Rosillo y ayer, día 25 de octubre, saltó la noticia que GoPro no va a ser capaz de enviar la Hero 11 Mini a tiempo, como estaba previsto. Como sabréis si estáis suscritos a mi canal, y ya que estoy os recuerdo que lo hagáis, en la pestaña de comunidad publiqué que había hecho un pedido a la tienda de GoPro comprando la nueva cámara que se presentó junto con la Hero 11 y del que ya os saqué un vídeo hablando de las diferencias y que os dejo por aquí arriba, donde se indicaba que la cámara sería enviada a partir del día 25 del 10 o incluso antes. De hecho, si echamos un vistazo a la tienda de GoPro a día de hoy, sigue poniendo exactamente lo mismo. Pero vayamos al principio. Ayer por la tarde, en horario de Europa, GoPro publicó a través de su web en la zona de comunicados uno nuevo con el título de GoPro Updates Hero 11 Black Mini Availability to November 18th, 2022, o lo que viene a decir que se actualiza la fecha de la Hero 11 Black Mini al 18 de noviembre de 2022, el mismo día que tenían que empezar a enviar la nueva cámara. Por cierto, si queréis echar un vistazo al comunicado, os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Y ya que estáis por ahí abajo, dime en los comentarios cuál crees tú que ha sido la razón de este retraso de la Hero 11 Mini. Aquí, según Nick Goodman, el CEO de GoPro, nos dice que se están dando a sí mismos un poco más de tiempo para perfeccionar el producto antes de que llegue a los usuarios. Además añade que está muy emocionado con su Hero 11 Mini y que está deseando que llegue al público. De hecho, esta madrugada me ha llegado un email de GoPro en el que se me indica que la fecha de envío se ha cambiado del 25 de octubre al 18 de noviembre, puede que te llegue antes, y que como muestra de agradecimiento te vamos a enviar un The Handler de forma gratuita en el momento del envío. Si no sabes qué es el Handler, es este palo selfie flotante que también me venía con el pack de la Hero 11 que compré y que vimos en el vídeo del unboxing y setup de la Hero 11 que te dejo por aquí arriba. Poco más nos dicen en este comunicado, salvo que están puliendo algunos detalles y ya hay usuarios y otros youtubers que se han aventurado a indicar los posibles motivos. Un retraso de 3 semanas parece difícil que sea por tema de hardware, ya que tardarían meses en arreglarlo y volver a fabricar el producto nuevo. Algún problema de firmware, compatibilidad o de grabación podría ser una razón bastante factible. Un retraso de fecha para acercarse más a la época de Black Friday y Navidades y separarla algo más de la puesta a la venta de la Hero 11, aunque en realidad la que más me ha convencido ha sido la gran actualización que va a tener que sufrir la app de GoPro Quick para esta cámara. Si lo piensas, esta nueva cámara no tiene ningún tipo de pantalla para visualizar lo que capturas. Por tanto, la app de GoPro Quick va a ser tu gran apoyo junto con tu smartphone para poder controlar, ajustar y configurar, así como visualizar todos tus contenidos. Es posible que actualicen o corrijan uno de los fallos más gordos que tiene esta app, la visualización de vídeo en directo cuando estás grabando, lo cual sería perfecto. En resumen, tendremos que seguir esperando mínimo otras 3 semanas para poder catar y exprimir al máximo esa Hero 11 Mini, aunque como ha dejado caer GoPro en algunos comentarios por YouTube y en el email que nos ha mandado a todos los que la hemos comprado, podría empezar a llegar antes. Una cámara que podría ser perfecta para muchos usuarios, con la misma potencia de la Hero 11, el mismo sensor y chipset, así como vídeo hasta 5,3K 60 frames por segundo, pero algo más compacta y con un peso menor de 133 gramos, 20 menos que la Hero 11. Aunque está claro que perdemos las pantallas y las baterías extraíbles. Recuerda que tienes todos los enlaces en la descripción del vídeo por si le quieres echar un vistazo. Si como yo estabas esperando este nuevo modelo de GoPro para saber qué cámara comprar, te voy a dejar por aquí 2 comparativas frente a las mejores cámaras de gama alta ahora mismo. Por un lado tienes la espectacular comparativa frente a la DJI Osmo Action 3, la cámara de DJI lanzada el mismo día y que está dando mucho que hablar por sus especificaciones y sobre todo por su buen precio. Y también la comparativa recién lanzada frente a la Insta360 X3, la última cámara de Insta360 con mejor sensor, una pantalla gigante y las posibilidades infinitas que te dan las cámaras 360 para capturarlo todo. Espero que esta noticia no te haya fastidiado tus planes para comprar la Hero 11 Mini. Dime en los comentarios por qué crees que GoPro se ha retrasado en el envío de este modelo y suscríbete porque vienen muchos más vídeos.